Refugio Espiritual les presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan a las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Señor, añada bendición a su palabra. Es posible que estemos muy concentrados en estos tiempos en nuestras necesidades o en nuestras limitaciones. Así también puede ser que estemos muy atados a nuestras posesiones. Muchas veces pensamos que no estamos preparados, que eso no nos toca a nosotros, que los que están mal es por un castigo de Dios o simplemente están pagando su culpa. También podemos pensar que las personas no van a cambiar y que como nosotros tenemos la salvación, podemos mirar con indiferencia las necesidades de los demás. Los momentos que vive el mundo nos indican que Cristo está cerca. Y esta palabra busca animar nuestros corazones. Ver la necesidad de Cristo en el hombre de hoy. Sentir compasión por ellos, porque están como ovejas que no tienen pastor. Este texto del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38, nos habla en esta breve porción de cómo Jesús actuaba. Lo primero que vemos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Ciudades y aldeas. O sea, que Él no escatimaba, que Él no hacía diferencia, que Él iba donde estaba la necesidad, sin importar su condición. Que Él no hacía acepción de personas. Que recorría, o sea, Él se movía. Él llegaba hasta donde estaba la necesidad. Hoy en día tenemos una sociedad en la cual todos estamos muy ocupados. Cada uno de nosotros está concentrado en sus necesidades, en sus problemas, en sus enfermedades, en nuestras posesiones, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Y así cada uno de nosotros, entendiendo que la responsabilidad que tenemos, pues muchas veces pasamos por alto las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Sin embargo, aquí en este versículo 35, lo primero que vemos es eso, que Jesús se acercaba donde estaba la necesidad. Pudiéramos pensar que los tiempos que estamos viviendo hoy son totalmente diferentes a la época en que ocurrió esto. Sin embargo, en la misma medida en que nosotros nos acercamos a Dios con confianza y pedimos sabiduría, aún en medio de esta sociedad que es totalmente diferente a aquella a la que predicó Jesús,
aún en esta sociedad también nosotros podemos asumir nuestro rol. Nosotros podemos hacer lo que nos corresponde. No tenemos excusa. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, dice, enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Para entender eso podemos irnos entonces al versículo 34, donde Jesús había hecho un milagro a un mudo y dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces luego vemos aquí en el 35 que se refiere a la sinagoga de ellos, a la sinagoga de los fariseos. Y aquí ¿qué podemos aprender de esto? Los fariseos eran quienes dirigían la iglesia en ese momento, eran los guías espirituales del pueblo. Y pudiéramos decir a favor de los fariseos que ellos estaban muy apegados a la ley. O sea, ellos hacían ese esfuerzo de que la gente cumpliera la ley. Sin embargo, ignoraban que humanamente eso era imposible. Y ellos vivían exigiéndole a las personas hacer cosas que ellos no hacían. Y así puede acontecer en muchos de nosotros que sin proponérnoslos, queriendo nosotros agradar a Dios y hacer las cosas correctas, muchas veces invertimos mal el tiempo, muchas veces criticando o señalando o con la mirada puesta en las faltas de los demás, no en las necesidades de Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros estamos llamados a enfocarnos en la necesidad de la gente, no en su debilidad. Porque en la misma medida en que nos enfocamos en su debilidad, entonces nosotros simplemente lo que estamos es juzgándolos, pero no lo estamos aportando ningún tipo de solución al problema que están enfrentando. Nosotros debemos entender que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, ni las puede entender, porque habrán de discernirse como espiritualmente. Entonces nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender de Jesús. Jesús enseñaba en la sinagoga de los fariseos. Mientras ellos estaban detrás de Jesús para criticarlos y cuestionar las acciones de Jesús, Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos. Pero no solamente eso, dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solo enseñaba, sino que predicaba el evangelio, llevaba las buenas nuevas y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él se ocupaba de la necesidad que tenía la gente, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Y esto que está aquí, es verdad que hay mucha diferencia entre nosotros y Jesús. Sin embargo, basta con nosotros entender que Él ha puesto su Santo Espíritu en nosotros y que no es en nosotros que está el poder, pero si hay fe en nosotros, podemos nosotros interceder tanto por sabiduría como para que Él obre a favor de nosotros como de otras personas. Pero ¿qué acontece? ¿Cómo estamos mirando el mundo? ¿Cómo estamos mirando a las personas que no tienen a Cristo? Simplemente los estamos juzgando y los estamos cuestionando por las decisiones que no toman o por las que toman, aún mirando lo que está pasando hoy en el mundo. Aprendamos de Jesús. Ayudemos. Acerquémonos
y miremos la necesidad, no la debilidad, porque en la misma medida en que nosotros enfocamos nuestra mirada en la debilidad, ahí mismo nosotros nos estamos imposibilitando de llevarle la solución. Y ese debe ser el propósito, la meta, el fin, el perfeccionarnos. Pero usted sabe cómo es que nos vamos a perfeccionar. En la misma medida en que nosotros procuremos la sanidad de los que están a nuestro alrededor, física y espiritual. Porque en la misma medida en que nosotros compartimos una palabra todos los días y esas personas pueden ver en nosotros el testimonio, hermano, muchas veces cambiamos corazones sin darnos cuenta. El Señor hace milagros a través de nosotros y nosotros ni siquiera nos enteramos. Basta con que haya la suficiente sinceridad en nuestros corazones. Cuando hay sinceridad y nos acercamos a Dios, Dios obra. Y es aquí lo que se manifiesta en ese versículo 35. Jesús no se detenía simplemente a discutir con los fariseos. Mientras ellos iban cuestionando sus acciones, Él se ocupaba. Y sigue diciendo, versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Sentía compasión por la gente. Y esa gente no era diferente a la gente de hoy. Es el mismo hombre con el mismo pecado. Es el mismo hombre con su corazón duro. Es el mismo hombre que aún viendo con sus ojos, escoge siempre el camino equivocado. Ahora, hermanos, por eso no debemos desmayar. Nuestro corazón será sensible en la misma medida en que nosotros tengamos compasión por las personas, en que nosotros lo miremos de esa misma manera en que Cristo los veía. Seamos cuidadosos en estos tiempos de enfocarnos más en juzgar a las personas que en aportarles solución. Nosotros estamos llamados, dice la palabra, que si estamos faltos de sabiduría debemos pedirla a Dios. Y cuando nosotros encontramos a alguien en nuestro entorno con alguna situación que aún se presente difícil para nosotros, lo que no debemos desesperarnos ni tomar decisiones apresuradas. Debemos seguir buscando esa sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría que nosotros necesitamos? Si nosotros analizamos el comportamiento de Jesús en estos versículos que les he leído, si nos enfocamos en los verbos que están ahí, dice recorría, enseñaba, predicaba, sanaba, sentía compasión. Esta misma forma de actuar es la que nos va a permitir acercarnos a la gente con la necesidad de Cristo. Primero necesitamos nosotros cambiar nuestra actitud, limpiar nuestros corazones, porque Jesús estaba allí con sus discípulos y las cosas que hacía era un método de enseñanza para esos discípulos. Porque esos mismos discípulos, que eran personas simples, fueron las que utilizó Dios para formar su iglesia. ¿Qué le quiero decir a usted que me escucha? Que asimismo con esas debilidades que puede haber en usted y que puede haber en mí, también Dios puede usarnos. Basta con que nosotros nos detengamos y nos analicemos a nosotros mismos y renunciemos a esa forma que tenemos muchas veces, que de manera inconsciente vivimos demasiado enfocado señalando las faltas de los demás, cuando nosotros debemos enfocarnos más
en aportarle soluciones a aquellos que no conocen a Cristo. Estos discípulos estaban allí, eran testigos, y como testigo de esos hechos, asimismo entonces Dios los fue equipando, como nos ha equipado a nosotros a través de la palabra que escuchamos todos los días. Este es el momento, no seamos indiferentes. Estamos viviendo momentos difíciles. Cada día la situación empeora, la incertidumbre es mayor y es posible que entonces nosotros nos ocupemos más en nuestras necesidades y en nuestras preocupaciones. Y posiblemente cerca de nosotros hay personas con necesidades de Cristo, en depresión, y estamos tan concentrados en nuestro problema y a veces en señalar la falta del otro que no vemos la necesidad. ¿Qué dijo Jesús? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se fijaba en la condición de las personas, sentía compasión por ellas. Pero había una realidad, y es que había demasiada gente con necesidad de sanidad y de salvación. Y entonces les dijo a sus discípulos: rogad, orar, hermanos. Y muchas veces nos falta esa palabra que queremos dar. A veces en nuestro corazón está la intención de hacerlo, pero entonces sentimos que no estamos preparados, o que eso debe hacerlo otra persona porque yo no tengo ese llamado. No. Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad es ponernos en oración, es interceder delante de Dios. Que no miremos tanto nuestras necesidades están ahí y están en las manos de Dios. En la misma medida en que nosotros prestemos más atención a las necesidades de los que están a nuestro alrededor, en esa misma medida también Dios irá obrando a favor nuestro. Capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No solamente las enfermedades físicas, sino también las espirituales, aquellas heridas del alma que muchas veces son mayores que las físicas. ¿Por qué? Porque no la podemos ver en el rostro de las personas, pero Cristo sí podía percibirlo. Y usted y yo podemos percibirlo cuando nosotros compartimos un momento con alguien. Muchas veces simplemente saludamos por cortesía, pero no prestamos atención, no miramos su rostro. La mirada de las personas revela mucho. La forma en que actuamos también cuando estamos en un grupo o cuando estamos solos también revela nuestra condición, tanto física como espiritual. Cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos empoderados, tenemos esa autoridad. Aunque usted crea que no la tiene, está en usted esa autoridad. Basta con que usted se acerque confiadamente al trono de la gracia. Que usted fije su atención en las necesidades de los que están alrededor suyo, porque a eso estamos llamados. Muchas veces queremos ir a un hospital, a la cárcel, pero no disponemos del tiempo. O queremos ir de misión a otro pueblo y no tenemos los recursos. Hermano, si no tienes los recursos para ir a esos lugares es porque no es ahí donde te toca.
donde te toca es donde tú estás. Concéntrate en alguien que está a tu alrededor. Siempre observa a las personas con quienes comparte. Cuando los salude, mírale los ojos, que ellos van a reflejar en su mirada la necesidad que tienen. Y cuando notes en alguien esa necesidad, entonces rogad al Señor. Ahí es donde llegará la sabiduría, ahí es donde llegará la revelación, ahí es donde llegará lo que tú necesitas, las herramientas que necesitas para poder entonces darle la medicina a ese enfermo, ya sea físico o espiritual. Amado, tú y yo podemos cambiar nuestro entorno, y al cambiar nuestro entorno vamos también a cambiar el mundo. Estos 12 fueron los que cambiaron el mundo. Estos 12 gentes simples fueron los que sembraron la semilla. ¿Y cuántos somos hoy en el mundo? Si ellos se hubiesen puesto a pensar que solamente eran 12, no se hace el trabajo. Por eso no mire la debilidad que hay en usted, no mire la limitación que hay en usted. Mire al que puede obrar a través de usted. Procure todos los días hablarle a alguien de Jesús. Estamos en los últimos tiempos. Mi hermano, no desaprovechemos esta oportunidad. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo que no tienen a Cristo, debemos hablarle. Pero antes de hablarle necesitamos tener la sensibilidad que tuvo Jesús. ¿Cómo lo vemos? ¿Como un culpable o como un necesitado? Los fariseos lo único que veían en la gente era culpa. Jesús veía su necesidad. Y si nosotros somos discípulos de Cristo, pues nosotros también vamos a ver esa necesidad porque Él nos dio esa autoridad. Pero me voy al versículo 5 donde dice, estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Fíjense, primero les dio autoridad, ahora les da ¿qué? Instrucciones, porque también Dios no manda a nadie así a la ciega. Pero para nosotros poder estar equipados necesitamos esa comunión con Dios. Instrucciones. Y le dijo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros vemos que Jesús le dijo a sus discípulos que no vayáis por camino de gentiles, no era porque Él no quería que le predicaran a los gentiles, sino porque ellos estaban reservados para predicarle a los judíos. Porque cuando podemos analizar luego que integran a Pablo como el apóstol, asimismo se le describe, el apóstol de los gentiles. Ese trabajo estaba reservado para ellos porque en ese momento lo importante era predicarle a los judíos. Pero no solamente menciona ahí el camino de los gentiles, sino que también menciona, dice, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos fue una población que se desarrolló. Samaria, que era la capital del reino del norte, Israel. Y cuando fueron llevados en cautiverio, alrededor del año 722, trajeron gente de otras naciones y se mezclaron ahí con los judíos que quedaban, y entre ellos surgió es lo que se conoce en religión como sincretismo. Hubo una mezcla de creencias de los judíos y creencias de las otras naciones, y tenían un rito que ellos adoraban a Dios y otros dioses al mismo tiempo. Entonces los samaritanos se les conocía por eso. Y Jesús le hace esa advertencia: no vayáis por caminos de gentiles ni entréis a ciudades de samaritanos, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Hoy en día ya no hay distinción. O sea, nosotros no estamos llamados a predicarle única y exclusivamente a un tipo de personas. Hoy nosotros tenemos acceso a todas las personas. Así que, mis amados, no piense en predicarle al que usted no tiene forma de alcanzarlo. Fije su atención en el que está alrededor suyo. Es verdad que disponemos de poco tiempo, pero si nos enfocamos en nuestro entorno, es más que suficiente para cambiar el mundo. Cuando nosotros vemos la característica, cuando nosotros analizamos la palabra oveja, y en la Biblia refleja 5 características, es un animal el que lo cuida, tiende a tenerle afecto, es dócil, es mansa, es incapaz de desenvolverse por sí sola y solo se mueve de manera correcta cuando es conducida. A eso estamos llamados. Pero para nosotros poder ejercer esto, necesitamos tener compasión y mirar sus necesidades. Asimismo, como el pastor cuida a la oveja, la encamina, se encariña con ella. Asimismo, también nosotros, sin mirar las faltas que puedan haber en las personas, también nosotros aprender a sentir eso mismo por las personas. Porque mientras nosotros simplemente nos limitemos a juzgar a las personas, nunca vamos a sentir compasión por ellas. Nunca. Entonces, amados, este es el momento de nosotros imitar a Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No mire las dificultades de las cosas que tenemos que hacer. Dios está con nosotros. No miremos nuestras necesidades, porque en la misma medida en que nosotros estemos demasiado pendientes de nuestras necesidades, nunca vamos a ver las necesidades en los demás. Así que, mis amados, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios quiere que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria, pero solamente tendremos descanso para nuestras almas en la misma medida en que nosotros nos acerquemos a las personas con ese mismo corazón sensible que tuvo Cristo cuando veía en ellos que eran como ovejas que no tenían pastor. Pero hoy nosotros que hemos recibido la autoridad y hemos recibido las instrucciones y hemos sido enseñados, entonces estamos preparados para llevar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Que Dios les bendiga.